recuerdo, tantos recuerdos. ¿Quién no tuvo un tío burrero? ¿Quién no tuvo un amigo burrero? ¿Quién? Supongo ahí ya empieza a hacerse más, me parece, más ligado a cuestiones generacionales. Los de cierta edad, que no somos burreros, ¿quién no fue alguna vez a ver carrera de caballo con el tío burrero, con el amigo burrero, con el que le dio una fija era una apuesta que no podía perder y que, bueno, que tenías que ir a jugar porque te hacías unos mangos, era obvio. Tengo una anécdota penosa, Viñeski, ya está en la facultad y mi mejor amigo de toda la vida está en la colimba. Y un sargento, un cabo, le pasó una fija impresionante. O sea, el tipo dijo, tal caballo gana entrar a carrera, ni él ni yo sabíamos nada de tungos, pero él no podía salir. Y entonces hicimos una vaca entre él, yo y toda la familia de mi amigo, y me comisionaron a ir a las carreras de caballo, y tenía que jugarle a tal en la cuarta, ponele. La cuarta supuestamente empezaba a las 4 de la tarde. Yo, como suele pasar, para quien es novato y esas cosas, llegué 1000 horas antes, ¿viste? Lo cual era un aburrimiento para el profano impresionante, porque ¿qué haces entre carrera y carrera? ¿No? Los sabios miran los caballos, estudian, leían en esa época La Verde, La Rosa, La Fija, que eran las revistas que tenían los desempeños de todos los tungos. Pero uno no hacía nada. Y entonces yo jugaba y tenía ese paquete de juego que era plata aparte, y llegaba joven. Y entonces jugué y se juega a ganador y a placé. Ganador te pagan más porque juegas a uno solo, placé, no me acuerdo si era primero o segundo, ahora seguramente el entrevistado de Sergio nos podrá ayudar, o primero, segundo y tercero, una apuesta más amplia, te pagaban menos. Juraría que el caballo se llamaba Paguapé, pero me puedo equivocar, porque han pasado muchos años. Lo cierto que esperé la carrera se veía y uno no entendía nada. O sea, no te das cuenta si el caballo iba a quinto, cuarto, si había abandonado antes. De repente, cuando termina, me entero que nuestro caballo ha salido segundo, tercero y cobro por hacer. Salí hecho, o sea, saqué la misma guita que había tenido. Estuve como 3 horas o 4. Tuve que volver porque si perdía, no tenía que volver. Como salvamos la plata, tuve que volver a la casa de mis amigos a darle a los viejos, a la abuela, a la hermana, la guita que habíamos jugado. Y esa no fue mi única experiencia en los burros, pero de eso hablaremos después. Sergio Viñeski tiene una nota sobre turf, el deporte de los reyes. ¿Y quién mejor que un historiador para hablar del deporte de los reyes? ¿Y quién mejor que un historiador que ha escrito un libro sobre la historia del turf argentino? Roy Ora lo acaba de publicar la editorial Siglo XXI en esa interesante colección que es Historia y Cultura. Y acá Roy Ora, que tenía unos libros anteriores, por ejemplo Los estancieros contra el Estado, yo no sé, se agradece cuando un libro es muy bueno, uno le puede decir gracias por este libro. Sí. Bueno, gracias Roy Ora, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien. Gusto hablar con vos. Igualmente, y la verdad, sorprendido por este libro, porque si bien uno no conoce tanto de burro como Mario, que acaba de mostrar una cantidad de cosas increíbles, no me esperaba la cantidad de información que volcás en él, y sobre todo la enorme popularidad que tuvo el turf a principios del siglo XX. Contanos un poco sobre eso. Sí, primero, como señalaba Mario, este es un tema de generaciones pasadas. Y ha quedado un poco opacado por el ascenso de nuevos espectáculos y en particular del fútbol. Pero eso no nos debe hacer olvidar que por más de medio siglo el turf fue el espectáculo más popular de la Argentina. Y por tanto merece cierta atención que hasta ahora no se le ha dado, ¿no es cierto? Y yo creo que además, y voy a ser un poco hereje, el turf es más interesante que el fútbol para los historiadores. Se acaba de terminar la nota. Gracias, Ora. Muchas gracias, Ora, por haber estado con nosotros. El argumento es el siguiente. El turf es interesante para los historiadores, por lo siguiente. El turf fue un espectáculo dominado por la élite. La gente más rica de la Argentina eran los grandes protagonistas de ese espectáculo. Eran los dueños del Jockey Club, que es el que organiza, Palermo, ¿no es cierto? Y son los dueños de los caballos. Pero a la vez es inmensamente popular. Esto es, el hipódromo es un lugar de encuentro de clases. Es el lugar el único lugar, por cierto, en el que se encuentra en un escenario dominado por los de arriba, un público masivo compuesto por los de abajo. Entonces ahí se da una relación bien intensa. Y en tercer lugar, lo que lo hace muy interesante
es el hecho de que en el turf nació el deportista profesional en la Argentina. Esto es, la figura del deportista profesional. El hecho de que cuando uno mira el siglo XIX, bueno, las personas de renombre son todas de arriba, pero como uno avanza en el siglo XX y empiezan a surgir figuras del mundo de las clases populares que empiezan a tener un nivel de prestigio y de reconocimiento que no tiene que ver con su cuna, ¿cierto? Eso pasó por primera vez en el hipódromo. Y lo interesante del asunto es que para afirmarse como figuras de prestigio, lo que tuvieron que hacer los jinetes, que eran chiquititos, morenos, oscuros, muchas veces analfabetos, fue ¿qué cosa? Bueno, disputar por un lugar de primacía con los dueños de los caballos. Porque cuando se armó el turf elitista en Argentina, cuando se creó el Jockey Club y demás, el mensaje que trató de mandar el Jockey Club es: las carreras las ganan los caballos. Y esto rendía, digamos así, al poder de los propietarios de caballos. Vos ahí contás la historia de Leguizamo. Claro, Leguizamo es el que de alguna manera es el que invierte ese principio. Leguizamo es el primer jinete que dice: el que manda en la pista soy yo. Y es el que hace una diferencia. Y eso supone una relación muy distinta a como era hasta entonces entre el jinete, los propietarios y el Jockey Club. Y no eran en los años 30 y 40, no quizás cuando iba Mario, ¿no es cierto? Pero sí en los años desde 1880 hasta 1930, no eran propietarios marginales al mundo del poder. Los que eran los grandes animadores de la vida del Jockey Club eran los tipos más ricos de la Argentina. Entonces en el hipódromo se observa una suerte de lucha por la primacía simbólica entre miembros de las clases populares, de los estratos inferiores de las clases populares, y los tipos más ricos de la Argentina. Ahí vos Y eso no fue nada trivial para erosionar el poder de la élite social. El hecho de que Leguizamo eligiera si corría el caballo de A, B, C o D, de Unzué, de Anchorena, digamos, los nombres de Luro, el nombre que uno quiera poner, y que esa gente tuviera que hacer cola para ver si Leguizamo le corría su caballo, y que después cuando salían a la pista 50.000 personas, en vez de mirar al caballo de Anchorena, miraban a Leguizamo, ¿no es cierto?, tiene una significación social muy importante en términos de, bueno, ¿quiénes son las figuras de prestigio, de poder, de ascendiente en la sociedad argentina? Claro, qué interesante encontrar una conflictividad social a través de una carrera de caballo. Bueno, no es necesariamente esto es lucha de clases en el mundo de la producción, ¿no es cierto? Pero la sociedad también se construye con imágenes sobre quiénes son los que mandan. ¿Quiénes son los que tienen poder? ¿Quiénes son los que tienen autoridad? ¿Quiénes son los que saben? Y, por supuesto, para poner esta historia en perspectiva, lo que hay que empezar señalando es que al comienzo los jockeys en las publicaciones especializadas ni siquiera aparecían. Es decir, no se sabía quién corría el caballo. Claro, retrocediendo un poco en el tiempo, la verdad, un hallazgo del libro me parece este concepto de democracia ecuestre. Sí. Contá un poco eso comparado con Europa, porque me parece que puede llegar a explicar algunas claves de la historia argentina. Claro, ese es el otro tema, ¿no es cierto? El hecho de que yo decía que, bueno, esta historia es interesante por lo que nos cuenta respecto a la relación entre la élite y las clases populares en el siglo XX, pero también hay un tema anterior, que yo trazo un poco ahí al comienzo, y es el siguiente: este es el país del caballo. ¿Qué significa eso? Que en el siglo XIX, en la Argentina, en particular en la región litoral, ¿cierto?, en las provincias litorales, las provincias pampeanas, hay muchos más caballos que hombres, muchos más caballos que personas. En Buenos Aires, hasta 1870 más o menos, 60, 70, hay 3 o 4 caballos por persona. ¿Y eso qué significa? Que todos andan a caballo, todos conocen los caballos, todos tienen acceso a los caballos. Y además esos caballos son todos iguales, desde el punto de vista de su genética, de su apariencia, ¿cierto?, incluso de su precio. Este es un mundo en el que todos acceden al caballo y los de arriba, los socialmente poderosos, no pueden marcar ninguna diferencia en este plano, ¿cierto? Y esto, por supuesto, es muy original de la Argentina. Eso en Europa no sucede. En Europa, en cualquier lugar, el caballo es un patrimonio de los poderosos, salvo el caballo de trabajo, ¿no es cierto?, que acá no existe. Pero el caballo que se utiliza para pasear o para trasladarse a lo largo
de los siglos y hasta comienzos del siglo XX, eso es en esencia un patrimonio de los poderosos. Y de hecho, en un montón de idiomas, en todas las lenguas romances, la palabra caballero está asociada al caballo. Entonces, ¿cuál es el problema que es peculiar de nuestro país en este punto? El hecho de que en otros lugares siempre fue bastante sencillo armar un espectáculo con caballos que sobre todo permitiera que se lucieran los de arriba, que fueran los grandes animadores de ese evento, ¿no es cierto? En la Argentina no, y toda la historia del siglo XIX es una historia en la que, digamos así, la relación con el caballo se da en el mundo popular. Y la élite, los de arriba, le dan la espalda al caballo. No hay clubes hípicos, el Jockey Club se funda muy tarde, digamos así. Lo que tenemos es un escenario en el que a la élite le va a costar mucho afirmar su primacía, su diferencia, si quieren, su superioridad, en el terreno en el que en otros lugares, en Europa en particular, digamos, estaba naturalmente predispuesto para que funcionara de ese modo. Eso solo pudo empezar a suceder en un momento y por el hecho de que hacia 1860, 70, 80, comenzaron a venir caballos importados, lo que se llaman caballos de raza, pura sangre, ¿no es cierto?, que son radicalmente distintos a los caballos criollos, que hasta entonces eran todos iguales. Ahí es donde por primera vez se puede construir un espectáculo en el que los ricos marcan una diferencia y se pueden, por tanto, poner en el centro del escenario, en el centro de la pista, en la tribuna oficial. Claro, ahí la paradoja interesante que señalabas al principio es el mundo de los ricos pero habitado por los pobres, porque el lenguaje popular, el tango, se llenó de términos que tienen que ver con la carrera de caballos. Sí, bueno, eso lo que revela es la importancia del turf para la constitución de la cultura popular, ¿cierto? No hay, yo creo que el fútbol, ahora bueno, habría que ver, ¿no es cierto? Pero hasta los años 70 el peso del turf en el imaginario, en la cultura popular, no tiene parangón en ninguna otra expresión, ¿cierto? Y por supuesto, cuando uno mira el tango, esto se vuelve particularmente notable, ¿no es cierto? Entonces yo diría, en líneas generales, el turf es interesante. ¿Por qué motivo? Porque es una ventana para mirar la sociedad argentina y sus transformaciones. Nos sirve para pensar, bueno, cómo se construyó la élite social, cómo construyó su posición de prestigio, y también cómo fue desafiada, ¿cierto? Que es la historia que yo mencionaba un poco al pasar en relación a Leguizamo. Pero hay muchos otros como él, ese es el más recordado, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros como él que más bien hacen que el centro de la atención pase de los hombres del Jockey Club a los deportistas, ¿no es cierto? Ahora, uno tiene muy asociado el tema del turf y la carrera de caballo con las apuestas. ¿Cómo surge eso? Sí, bueno, yo creo que esa es una perspectiva que yo entiendo por qué a Mario no le interesa y por qué lo plantea de esa manera, pero esa es una visión de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué motivo? Y eso también explica por qué el turf perdió relevancia. Pero hasta 1920, 1930, los caballos eran una presencia cotidiana en la vida de prácticamente todos los argentinos. Hasta un poquito más tarde, en la Argentina había más caballos que vehículos a motor. Y a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la inmensa mayoría de la población tenía una relación muy íntima con los animales, con este tipo de animales. Salvando algunas distancias, los caballos eran animales de los que se hablaba en singular. Esto que significa que se los podía distinguir no por el color, sino por las características de su anatomía, por cómo movían las orejas, por cómo trotaban, ¿no es cierto? Tenían una relación con los humanos que es más parecida a la que tenemos nosotros hoy con los perros o los gatos domésticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente sabía mucho de caballos, realmente sabía mucho, y en ese mundo del caballo, el caballo de carrera es una especie de aristocracia del caballo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que iba a ver la gente, una parte muy importante de la gente que le interesaba esto, que era la mayoría? ¿Qué es lo que iba a ver a las carreras de caballos? Por supuesto está el tema de la apuesta, y la apuesta es muy importante porque es el combustible que hace que ese mundo funcione, ¿no es cierto? Es como la publicidad y el fútbol, en el fútbol hoy. Pero un elemento importantísimo que no hay que perder de vista es el hecho de que para un hombre de 1910 la carrera de caballos era interesante en sí misma. Podía apostar o no apostar, y de hecho hubo carreras famosísimas donde no se apostó,
¿cierto? Porque el espectáculo mismo era enormemente atractivo, porque había, por supuesto, un ojo entrenado para percibir esas diferencias, esas singularidades, que, bueno, a nosotros hoy, a mí particularmente, que no soy burrero, no me interesa, se me escapan completamente. Vos arrancás el libro con una anécdota maravillosa de Gardel escapándose de un concierto que tenía que dar para presenciar la carrera del siglo. Sí, sí. Contala un poco. Ese es como el momento, para mi gusto, más alto del turf patricio, del turf aristocrático. Eso es 1918, es un momento en el que hay un caballo invencible que se llama Botafogo. Por ahí suena, es uno de los nombres más famosos. Botafogo es un caballo claro, Botafogo, claro, son los grandes esos. Botafogo fue un caballo que se presentó 17 veces y ganó las 17, y había tanta diferencia entre Botafogo y los demás que a veces corría solo. En la línea de largada el resto se retiraba. Y en una carrera muy importante, que es el Pellegrini, una de las grandes carreras del calendario hípico, Botafogo pierde. Y eso es, digamos, eso dicen, detiene la ciudad. Se habla todo el tiempo, ¿por qué pudo pasar algo como eso? Es como si mañana Messi no logra alcanzar hacer el máximo artillero de la Liga Española, ¿no es cierto? Esa intensidad tenía la relación con el Turf. Y Botafogo es derrotado, y ¿quién lo vence? Un caballo que no es tan bueno, y el asunto acá también es que ese caballo que no es tan bueno, que se llama Grey Fox, cuyos antecedentes, bueno, no estaban del todo probados, es propiedad de un gran señor del Turf, que es Saturnino Unzué, uno de los tipos más ricos de Buenos Aires. Y por supuesto, Botafogo también pertenece a un personaje poderosísimo que se llama Diego de Alvear. Y Diego de Alvear, una vez que pierde y se entera, y bueno, hay toda una historia ahí menor sobre por qué pierde, acusan al jockey, y es como un pequeño escándalo, lo que dice Diego de Alvear es: mi caballo no puede perder y esta carrera no terminó. Y entonces desafía a Saturnino Unzué a que dentro de 2 semanas, 3 semanas, se corra lo que definen como una carrera de caballeros. Esto es una carrera donde no se apuesta, las boleterías permanecen cerradas, y lo que está en juego ahí es quién tiene el mejor caballo de la Argentina. Y esa carrera, que se va a hacer un domingo, coincide con la celebración del fin de la Primera Guerra Mundial, que hace la izquierda, los socialistas. Y por supuesto va muchísima más gente al hipódromo que a la manifestación donde se celebra el derrumbe de los imperios centrales. Y en esa carrera, digamos, eso es un evento nacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que se fletan trenes especiales que vienen del interior. Todo el país está pendiente de eso. Es realmente muy, muy impactante. Cuando yo lo empecé a mirar, me sorprendió la importancia que tenía no solo en la vida urbana de Buenos Aires, sino también en todo el país. Y por supuesto, bueno, es una carrera donde finalmente pasa lo que tenía que pasar, que Botafogo, digamos así, reconquista sus laureles como primer caballo del país. Y como decía, yo comienzo con esa anécdota en la que es conocida la anécdota. Carlos Gardel, que está de gira en La Pampa, Gardel está empezando su carrera, está de hecho todavía, está no actúa solo, se escapa, deja en banda sus compromisos con las audiencias de La Pampa, se sube a un taxi, hace como 100 kilómetros por un camino polvoriento por ahí, y llega a la estación, creo que es de Trenquelauquen, para tomarse un tren expreso que lo deposita en Constitución, y de ahí, bueno, a Palermo para ver esa carrera. ¿Sí? Y bueno, esto lo que revela un poco es, Gardel es un personaje, por supuesto, muy identificado con el mundo del turf, y tiene grandes composiciones que lo celebran, lo defienden también, lo defienden de las críticas, pero no es el único no es el único personaje que tiene esa relación de tanta intensidad. Y en esencia lo que revela esta carrera, para decirlo de alguna manera, es, por una parte, el enorme entusiasmo popular por el turf, pero también el hecho de que era muy importante para los miembros de la clase alta. Y esa carrera fue espectacular por 2 razones, si quieren. Por las que ya mencionamos, digamos, la dimensión deportiva, si querés, de cuál es el caballo más veloz, y en segundo lugar, por el hecho de que es un enfrentamiento personal entre 2 patricios de la alta sociedad, ¿sí? Unzué y Alvear, ¿cierto?
Y es un enfrentamiento que es muy público. Y por tanto eso le da un condimento, digamos así, agonal, que no está presente en las carreras. Y eso lo proyecta, de hecho, bueno, a la gran historia del deporte argentino. Esa historia, por supuesto, para el turf en gran medida se murió, porque el turf se murió como espectáculo de masas y como capaz de generar una verdadera pasión. Pero hasta los años 50 y para las generaciones mayores, el nombre de Botafogo, así como el de Yatasto, siguen siendo nombres que dicen algo. Bueno, acá tuvimos un adelanto de lo que es el libro Historia del Turf en Argentina, de Roy Ora, del siglo XXI. Muy rapidito, decime hoy, porque decime dónde presentás el libro, Roy. Sí, se presenta en Palermo, en la Usina Cultural Daín. Creo que es la calle Nicaragua al 4900, más o menos. Bueno, porque para usar un término burrero, en la cancha se ven los pingos, si lo quieren ir a ver, Historia del Turf en Argentina. Chau, Roy. Chao, muchas gracias por esta conversación.